la formación de complejos. Entonces, va a liberar citocinas, que son las citocinas que van para destruir las bacterias, principalmente destruir totalmente, y va a provocar inflamación, un daño orgánico, principalmente daños a nivel renal, principalmente. Entonces, estos vienen en la literatura, en los artículos recientes. Entonces, es un trastorno autoinmune multifacético que presenta a veces desafíos en cuanto al diagnóstico, tratamiento, obtención de su fisiopatología. Entonces, eso es como el gran simulador. Simula a veces muchas cosas y a veces no sabemos qué hacer, por ejemplo, con los pacientes. Y a veces yo digo que es lo más hermoso cuando haces el diagnóstico, haces el tratamiento y ves a veces, comprenden la patología de la patología, dices, qué chido, qué bonito, totalmente cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver una inflamación crónica con daño muscular generalizado y puede afectar principalmente a todos los sistemas orgánicos. Y esto lo lleva con alteraciones clínicas que pueden afectar principalmente. Entonces, vamos a hacer esto y ahorita me voy a regresar a lo que dice Kelly principalmente, que es muy diferente. No es diferente, es lo mismo principalmente. Entonces, los síntomas son desde lo más simple hasta lo más complejo principalmente. Síntomas leves como fatiga, dolor articular, hasta afecciones graves principalmente, que son mortales, como la nefropatía lúpica, complicaciones del sistema nervioso central o cardiovascular principalmente. Entonces, esta es una medicina interna completa principalmente. Puede empezar a veces con un cuadro psicótico, pero puede empezar a veces con un daño renal, o puede empezar a veces con un cuadro a nivel cardiovascular principalmente el paciente. Entonces, es muy multifacética, tanto su presentación clínica como la regulación inmunitaria subyacente. A veces puede estar bien y a veces llega alguien y te dice, ya tienes para asustarte y expresar clínicamente día de mañana, presentar síntomas principalmente. Entonces, esto requiere una comprensión más profunda de los mecanismos moleculares que lo impulsan principalmente a los pacientes. Entonces, a veces el libro es para tener a veces una base para leer nada más y podemos entender todo esto. Entre las citocinas, la interleucina 1, particularmente centra en la patogénesis de lupus, y la interleucina 1 incluye una familia, como son la interleucina alfa, la interleucina beta, tienen propiedades antivirales robustas en cualquier respuesta inmunológica principalmente. Hablamos de las citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias principalmente cuáles son, y es muy importante conocer. El día de ayer los compañeros hablaban de las interleucinas proinflamatorias, por algunos las células la 10 y la 17 principalmente, que son para la farmacoidea, principalmente uno de ellos. Entonces, hay una excesiva producción con una activación aberrante de los monocitos, las células inmunes, que va a provocar un incremento de la inflamación crónica y de la autoinmunidad. Desconocemos nuestro sistema inmunológico y comenzamos a atacar principalmente. Hay de cuenta que ustedes están dando cachetadas y no se dan cuenta que son ustedes mismos están provocando un daño principalmente, están provocando una destrucción articular principalmente. Entonces, vamos a dejar todo esto, vamos a meternos más en lo que es inmunología, lo que es la eso es lo que dice el libro principalmente. Es una enfermedad de tejido conjuntivo, autoinmune, asociado a autoanticuerpos con depósitos de complejos inmunes, multisistémica, con diversas manifestaciones clínicas, como curso errático, contenciones y exacerbaciones principalmente. Esto, complejos inmunes multisistémicas, con diversas manifestaciones clínicas, erráticos principalmente. Los que son bipolares de repente están riéndose, de repente están llorando. Eso a veces puede estar bien o puede estar con las observaciones principalmente del paciente. Entonces, es una enfermedad autoinmune sistémica, inducida por disfunción del sistema inmunológico, que va a
sistema principalmente del paciente, que es muy importante. Y la patogénesis es muy complicada, involucra al sistema inmunológico principalmente. Hay múltiples factores genéticos, epigenéticos, ambientales, hormonales, que pueden provocar pérdida de la tolerancia y trastornos del sistema inmunológico innato y adaptativo principalmente. Volvemos a hablar de inmunología. A veces, si no sabemos inmunología, vamos a, como dicen de repente, voy a decir una grosería, vamos a mirar fuera de fondo. Entonces, no vamos a entender, ¿qué quiero dar a entender? Que no vamos a entender la patología principalmente del paciente. Entonces, si tiene el libro de inmunología, pónganse a leer, como si fuera un hobby, y entenderlo principalmente. ¿Por qué? Porque al leer inmunología, toda la fisiopatología de todas las patologías que vayan a ver, no van a comprender muy fácilmente. Porque todos saben principalmente el factor inflamatorio, factores a veces de una autotolerancia principalmente, una descripción de todo principalmente. Entonces, el lupus es una enfermedad que afecta a múltiples órganos, aparatos y sistemas, por lo tanto, tiene manifestaciones clínicas erráticas para la visión y lo mismo estamos hablando principalmente. En epidemiología, a veces agarro el libro de la Valle, el Kelly, Martínez principalmente, que son maestros de la reumatología de México principalmente. Está Martínez, un libro es un compendio de Kelly principalmente, que digamos a veces como apoyo a nosotros. No existen indicadores epidemiológicos en México, desgraciadamente no tenemos un estadístico principalmente. En Estados Unidos, del 99 han informado de incidencia de casos nuevos, 5.5 por 100.000 habitantes y una prevalencia de 5.22 por 100.000 habitantes principalmente. Y esto, entre más conocimientos tenga la área médica, vamos a descubrir más casos nuevos principalmente. Si desconocemos, no sabemos qué es, vamos a omitir el diagnóstico principalmente del paciente, ¿no? Es muy importante que hayan encontrado esto, que es muy importante. Entonces, ocurre con las mujeres jóvenes, y la ley dice entre los 20 y los 40 años de edad principalmente, que es muy importante. Es muy importante. Entonces, la relación de hombres de 9 a 1 o de 2 a 1 en niños de mayores de 50 años. Aquí tenemos a veces, con el sistema inmunológico, a veces son gente, en el nombre de gente finita, perdón lo que le diga, la asociación de cosas que a veces son chuscas, pero vamos a ver, en la mujer que tiene lupus es la mujer más hermosa, la más antes de empezar es la mujer más llamativa, más hermosa, más, como dicen, que te la comes con los ojos porque es lo más hermoso que hay. ¿Cómo es posible que una mujer de ese tipo presente esta patología y tenga alteraciones posteriormente? A veces los que tenemos algo feo en la cara, a veces estamos fuera de ese contexto. Yo tengo una sobrina que es lúdica y tenía una prima que era lúdica y esa era mi atención. Entonces, ¿qué tengo que ver principalmente? Mi genética, a veces yo tengo familiares con más entonces, las propias mujeres de edad fértil principalmente, la etapa reproductiva principalmente. ¿Qué quiero entender? Aquí hay muchas chicas que están en etapa reproductiva, aunque no estén casadas, pero están en etapa reproductiva principalmente. Predominio de 9 a 1 y la enfermedad tiene una distribución mundial, existe una predisposición en todas las razas, aunque más agresivo los afroamericanos principalmente. Aquí afroamericanos a veces en el sentido de que mucha gente afroamericana no tiene Medicaid o a veces no acuden con el médico porque no tienen el Medicaid en Estados Unidos principalmente. Una prevalencia de 15 a 50 casos por 100.000 habitantes de acuerdo a la patología que estoy leyendo totalmente cada uno de ellos. Entonces, en el género masculino en niños es más agresivo. Entonces, cuando nos ve un paciente que es hombre o niño, a veces hay que parar las orejas más rápidamente porque es más agresivo principalmente. Con mayor incidencia en daño renal,
Las últimas dos características de la luz y cuando la luz ocurre después de 50 años principalmente. Es más grave en afroamericanos, hispanos y asiáticos. Esto, ¿por qué? Porque a veces la gente en Estados Unidos, allá si no tienes Medicaid, allá muy costoso, una consulta de un médico vale $150 hasta $200 la pura consulta. Y a veces para que llegues a un especialista, tardas a veces mucho tiempo, principalmente, es muy importante tener en cuenta. Pues es una enfermedad crónica que puede llegar a poner en peligro la vida, y la mayoría de los pacientes van hacia la cronicidad, están debilitando con la acción sistémica, luego moderada principalmente. Es muy importante pensar cómo es principalmente el paciente, riñón, articular o pie principalmente el paciente. A veces no sabemos la etiología, no podemos saber pensar una sola causa principalmente, la etiología o el curso de grupo principalmente. Hay factores ambientales, puede ser a veces la luz ultravioleta o los rayos ultravioleta. Nos llama la atención gente que es nativa de aquí, que tiene lupus, puede estar en el sol, gente que tiene lupus, que viene del sur, del sol para ellos es un gran enemigo principalmente. A veces hacen que la luz ultravioleta o los rayos solares nos dan una mayor agresividad o se activan más principalmente. Hay fármacos que van a presentar la enfermedad, además se ha documentado compleja base genética principalmente. Volvemos nuevamente a la historia clínica del paciente. Preguntar a veces primera línea, segunda línea o tercera línea principalmente. Hablamos principalmente de segunda línea, que son mi sobrina, que es segunda línea, que es el grupo, y una tercera línea, que es mi prima, que es prima hermana, que es la netrúpica, que es la aparición principalmente. Entonces, tenemos cola que tener principalmente. Entonces, la principal causa de tumor y mortalidad en pacientes lúpicos son infecciones secundarias al uso de fármacos inmunosupresores, neoplasias, cardiopatías isquémicas prematuras principalmente. Pues vamos a encontrar muchos datos principalmente en los pacientes lúpicos. A veces hablamos, estamos escuchando todo esto principalmente y vamos a hablar cada de ellos. Pues, a principios del siglo XX, la principal causa de mortalidad del lupus era los procesos infecciosos. No se conocía o el paciente no podía tener un control principalmente, y la actividad de la enfermedad actualmente se ha añadido causas de comorbilidades como mortalidades como nefropatía, cardiopatía isquémica prematura, complicaciones del tratamiento principalmente. Son medicamentos, son patologías muy floridas que pueden abarcar a veces daños a nivel renal, daños a nivel cardiovascular, daños a nivel hematológico, o a veces los tratamientos le pueden provocar daño principalmente. A veces el paciente hay que decidir enseñarles a educarlos para evitar las complicaciones principalmente. Mira, patologías que a veces aquí donde somos de Paricha y otros todos, es muy importante hablar que es una enfermedad con bases autoinmunes, una producción de diversos autoanticuerpos, unos dirigidos contra componentes del grupo celular principalmente, y que es muy importante hablar de cada uno de ellos. Ya hablamos, ahorita me voy a regresar a lo que estaba viendo, digamos, a lo que está viendo en el cliente principalmente. Entonces, el principal hallazgo patológico en los pacientes lúpicos son inflamación, vasculitis, depósito de complejos inmunes y la vasculopatía principalmente. Que hablamos principalmente a nivel de inflamación, a nivel renal, a nivel de cardiovascular, esto que hablamos principalmente. Y hablamos de los complejos inmunes que se depositan a veces como complejos inmunes como una vasculitis y una sintomatología del paciente de ellos. Ahí lo que decía hace rato, los de primera línea tienen mayor predisposición los pacientes para existir estas enfermedades autoinmunes principalmente, una anemia hemolítica, una PTI o tiroides principalmente, que es muy importante tener en cuenta cada uno de ellos. Nos vamos a hablar principalmente que hay una alteración en cada uno de ellos. Desde el punto de vista inmunopatológico,
Las características histopatológicas básicas del lupus son inflamación, las barreras de los vasos sanguíneos, incluye vasculopatía, convulsiva, vasculitis o depósito de los complejos inmunitarios principalmente. Lo que hace principalmente es activar cada uno de ellos principalmente. Y a veces donde más se pega es a nivel renal principalmente, donde se concentra la inflamación, proliferación de células mesenquiales y depósito de complejos inmunes principalmente. Es muy importante. Hablamos principalmente del complejo inmune, que va a activar el macrófago. Estos macrófagos activan a veces los famosos complejos inmunes. Estos complejos inmunes se depositan a veces en arterias o glomérulos y nos da una alteración, una vasculitis principalmente. A veces vamos a encontrar vehículos a nivel central o con datos de vasculopatía o con inflamación. El paciente súbitamente puede presentar a veces trastorno de personalidad o presentar a veces un estado de psicosis o principalmente. Entonces, se relaciona con la presencia de anticuerpos antifosfolípicos en el paciente principalmente, que es muy importante tener en cuenta de ellos. Entonces, la presencia de anticuerpos son diversos antígenos presentes en el núcleo celular, están presentes en el 95% de los pacientes, principalmente del paciente, que es muy importante tener en cuenta cada uno de ellos. Me voy a salir de aquí y me voy a ir a la otra. Esto es lo que dice Keynes principalmente, los otros son datos de varios artículos y varios libros principalmente. A veces una enfermedad, en signos pueden ser son muy sutiles o sugestivos de otras entidades como la pica reumatoidea, neumonía palindrómico, síndrome de fosfolípido, erupciones a veces étnicas, principalmente enfermedades de Still, que es la enfermedad de AIJ, fiebre reumática, sarcoidosis, enfermedad de Lyme, esclerosis múltiple, PTI principalmente. Estos son vasculitis en cada uno de ellos, principalmente en los pacientes. Entonces hablamos que es una enfermedad multisistémica del tejido conjuntivo crónica que tiene un ciclo recidivante inflamatorio con frecuencia febril y su principal afección son piel, articular, articulación de riñones y membranas cerosas principalmente, que es muy importante. Hay etiología desconocida, se cree que ahí representa un fracaso en los mecanismos de regulación del sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunológico comienza a descontrolarse, comienza a desconocerse y comienza a atacarse principalmente por el sistema inmunológico. Es una gama amplia de función sistémica, con velocidades de limitación celular elevada y formación de células CD en sangre o en las óseas, en la ósea. Antes, la célula CD era un criterio de diagnóstico. Actualmente ya no lo pedimos nosotros, células CD, porque son los organos principalmente. De la historia, a veces se ha dividido a veces en el periodo clásico, en la descripción de cutánea. Antes decían que el paciente lúpico era nada más dérmico principalmente. En el periodo neoclásico, que reconoció la enfermedad sistémica de la enfermedad, y en el periodo moderno, iniciaba con el hallazgo de células MPN principalmente, que es cuando comenzaron a hablar sobre CLE, que es el periodo moderno donde estamos ahorita viviendo nosotros, que es el siglo XXI principalmente. Entonces estamos en el periodo postmoderno del lupus, basado en técnicas biológicas moleculares, celulares para demostrar tolerancia inmunológica principalmente. Hablamos principalmente de eso. Tenemos una intolerancia inmunológica, un desconocimiento de nuestro sistema inmunológico, tanto la innata como la adaptativa. Comenzamos a atacarnos y comenzamos a dar molestia principalmente. Entonces, ¿por qué hablo de esto? ¿Por qué hablo de historia? Pueden preguntar la historia a veces, en términos de lupus inflamatorio sistémico, que a veces incluía alteraciones cutáneas de lupus y la Sanare en 1851, y más adelante Kaposi. La famosa a veces se hablan de SIDA, hablan a veces del sarcoma de Kaposi principalmente, que es muy importante. A veces hablamos de problemas cardiológicos, pulmonares, renales en otros pacientes, principalmente pacientes. Entonces,
El concepto de lupus es una enfermedad de la colágena propuesto por Enterley en 1942. Sin embargo, resaltó a veces en una publicación original la afección de otros alimentos del tipo conjuntivo y señaló que el colágeno era simplemente un componente inusual identificado en los estudios histológicos principalmente. Entonces, es muy importante hablar de todo eso. Y posiblemente vino este amigo, Kingler, expresaban a veces opiniones más correctas de la literatura alemana en el 30, cuando hablaba principalmente de una enfermedad del tejido conjuntivo. Desde el punto de vista clínico, vemos con la frecuencia de cambios en el tejido conjuntivo del cuerpo, acúmulo de ciertas sustancias en la membrana basal de la piel, los trastornos dérmicos, a nivel del glomérulo y a nivel del parénquima temporal, exactamente el paciente. Todo esto se asocia a veces a marcadores inmunológicos, como el complemento o los anticuerpos, y el resultado final consiste en la formación de tejidos cicatrizados, con participación de tejido conjuntivo y su uso principalmente, que es muy importante tener en cuenta todo esto en cada uno de ellos. Entonces, se ha observado en forma directa depósitos de anticuerpos principalmente, que son alteraciones del sensorio, del sistema nervioso central, principalmente del paciente. Tenemos a veces, nos conocen, el fenómeno regno, que es un fenómeno vasoespástico del fenómeno renal, principalmente que tenemos cambios en el color de las manos del paciente. Con el frío pueden morar las manos, o la presencia de tromboflebitis, principalmente trombólicos, que tuve antifosfolípido, que tuve la fortuna de conocer al doctor que comenzó a estudiar este tema. Antes de él, lupus era una enfermedad sistémica y después del estudio de él, separó el síndrome de fibrotídeos primario principalmente de pacientes. Las neuropatías periféricas asociadas a vasculitis, síndrome sistémico de fiebre, malestar general, fatiga intensa, principalmente. En el 56 y el 65, la prevalencia observada del montó de 4.41.4 hasta 134.4 millones en la ciudad de Nueva York principalmente. ¿Qué quiero entender? Entre más conocimiento, entre más conozcan ustedes la patología, van a ser diagnósticos más fácilmente. Si desconocemos, vamos a omitir todo esto. Entonces, se está enseñando que la coincidió con el tiempo del desarrollo de técnicas serológicas para detección de anticuerpos antimicrobianos y contra el DNA principalmente, que es lo que van a entender ahorita cada uno de ellos. En el 57, estos dos amigos describieron los autoanticuerpos dirigidos contra partículas nucleares mediante el uso de técnicas de inmunofluorescencia y se hicieron entre dos pacientes células LE principalmente cada uno de ellos. Y posiblemente vieron a estos amigos, Osman y Kumpel, personas con los anticuerpos contra el DNA, y mismo tiempo que el Watson y Crick descubrían nuestro DNA, principalmente la secuencia del DNA, donde vemos la cadena espiral principalmente. Doctor, ¿qué eran las células L de lo último que son a veces son los eritrocitos con células L nada más en el texto marcado. El lupus y el DNA bicatenario han estado estrictamente relacionados con el entonces, principalmente del entonces. Tienen a veces el DNA, hay que pedir DNA de doble cadena, por favor nunca pidan DNA simple, porque no es para nosotros, principalmente para uno de ellos. En el 76, el Roberts es un índice de actividad principalmente, y le va a hacer, le va a dar observar más con él principalmente. Nos habla de índice de actividad para nefrología principalmente. Pacientes vigilados durante el periodo de tiempo largo, desde después del tratamiento con esteroides principalmente. Cuando se descubrieron los esteroides, dijeron que era un medicamento ideal y que muchas patologías iban a evitar totalmente. Todas las signos con ellos principalmente. Ese índice representa una transición crítica en la distribución de las manifestaciones de lupus y preparó los conceptos actuales para el control de la enfermedad principalmente. Nos habla de ese índice de actividad o índice de cronicidad de los pacientes con problemas renales principalmente los pacientes. Entonces, no es una enfermedad de enfermedad de colágeno vascular, sino
que no se limita a tejido conjuntivo, sino es multisistémica esta patología principalmente de ellos. Entonces, es una disfunción inmunológica fluctuante, que podemos estar bien. Yo digo a los pacientes, el mejor tratamiento es la concha, para todo. Si me dicen verde, es verde, pero yo lo veo rojo, es verde, pero no tenía nada. Se va, también es verde. Pero si te pones a discutir con él, ¿qué pasa? Se te suben las bilirrubinas, al día siguiente te dan penas, se te sube la presión, se te sube el azúcar, se te sube todo principalmente. Entonces, es muy importante todo eso. Entonces, tiene una estrecha relación con los anticuerpos antinucleares que exhiben una potencial de radiaciones tanto del mismo paciente a lo largo del tiempo como a través de la población paciente principalmente. Entonces, es muy importante vigilar totalmente a cada uno de ellos. Es muy importante. La epidemiología más frecuente del sexo femenino, el estado hormonal a veces es muy importante, a veces les digo nuevamente, es más frecuente en mujeres que en hombres. Si es en varones, a veces hay una predisposición genética o si es en hombres o niños, a veces la afección es más grave principalmente. Pues la hepatogenia del lupus varía a través de estudios epidemiológicos tradicionales que se ve caracterizada por dificultades para identificar los síntomas iniciales principalmente y el seguimiento, y a veces es capaz de alterar el sistema inmunitario en contacto con personas susceptibles principalmente. Hay gente muy susceptible que puede tener mucha baja principalmente. Pues, hay veces el factor medioambiental. Aquí estamos expuestos mucho a los rayos solares principalmente, que a veces estamos protegidos principalmente. Infecciones por virus, antes decían que el virus de la enfermedad era un factor disparador de todas las patologías principalmente. La exposición a la luz ultravioleta, pues a veces son acontecimientos complejos para identificar el origen de un brote epidémico de la salmonela, por ejemplo, principalmente. Y a veces vamos a comer tacos de muerte súbita y tenemos una infección principalmente en el paciente, en todo de ello. Tenemos que tener a veces síntomas y signos principalmente para identificar. En el caso del uso de esquema, la clasificación del trastorno principalmente es muy importante. La clasificación, tenemos la clasificación hecha por el Nueva York, la primera principalmente vienen, posteriormente vienen unas nuevas clasificaciones, no son clasificaciones nuevas, sino es fueron a retomar la misma clasificación agregando ciertos datos principalmente. En el 71 se reemplazaron los criterios para clasificarlo principalmente para estudios epidemiológicos, ensayos clínicos sobre pacientes grupos y en un déficit de ausencia de consenso documentado, sobre todo con alteraciones ópticas sistémicas. Al principio no teníamos todas las herramientas en la mano y te hablaban a veces de muchas cosas principalmente. Entonces, los criterios fueron revisados por el Colegio Americano de Reumatología, la CR, fueron publicados 11 años después, donde se describió el diseño del antifosfolípido, también publicaron la letra de estudios sobre monos antígenos, principalmente, que es lo que quiero incorporar principalmente. Entonces, vamos a usar los anticuerpos antinucleares, que a veces mucha gente pide anticuerpos antinucleares, pero no sabemos para qué principalmente. Piensan si no es específico principalmente, no hay que pedirlos. Los anticuerpos antinucleares pueden estar positivos ahorita con el COVID o una presión pulvémica. ¿Qué tipo de patrón son? Si es patrón homogéneo, si es difuso, si es nuclear principalmente. Entonces, se ha difundido y prácticamente ha sustituido la preparación de células CD. Por eso las células CD fueron bajando de capacidad principalmente como datos de laboratorio de grupo principalmente del paciente. Hay otro factor, pues, que a veces basado en el menor procedimiento de diagnóstico para el carácter invasivo como la biopsia renal. Anteriormente teníamos a veces todo paciente querían biopsia, una biopsia renal. A veces es difícil totalmente. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar a veces que no tenemos patólogos, nefropatólogos
falsos positivos, principalmente el VRL con sus positivos actuaciones principales. Entonces, esos dos criterios de clasificación son 11. El exantema malar, con el tema fijo, plano, elevado, en evidencias malares principalmente, con respecto al surco nasolabiano, principalmente, que es, lo miramos al principio, que es la imagen del tema del error. El exantema discoide en manchas hematomas elevadas con desformación de la súptica, con adherente, con tampones foliculares, con lesiones antiguas, principalmente. La fotosensibilidad, al ponerlos al sol, tenemos mayor actividad principalmente en las úlceras orales o en las afarillas. La única diferencia es que estas úlceras no duelen y las pacientes con las úlceras con pacientes con fiebre les duele, molesta para comer totalmente los pacientes cada uno de ellos. Artritis no erosiva con afección de dos o más articulaciones periféricas y tercer por hipersensibilidad con infracción y derrame principalmente. Tenemos a veces desviación, que ahorita vamos a ver posteriormente cuando veamos mano, que a veces el tipo de paciente tiene todos igual con árbitro reumatoide, pero ponerlo en la mesa, esa desviación se corrige principalmente. La serositis, que es derrame pericárdico o derrame pleural principalmente, que puede ser a veces centro dolor pleurolítico, la auscultación ósea por un médico o signo de derrame pleural, pericarditis, a veces vemos los complejos más pequeños principalmente, los trastornos renales, pero eso es muy importante en general de orina, el seguimiento para general de orina, persistencia superior a 0.5 gramos por día, posterior a 3 gramos según se realiza la aspiración. Cilindros celulares, pueden ser hematíes, hemoglobina, tubulares o mixtos principalmente. ¿Qué hacemos para las torturas? Vamos a ver cada uno de ellos por uno de ellos. Los trastornos neurológicos, el paciente puede presentar a veces convulsiones, como el inicio de la enfermedad principalmente, o psicosis. El paciente de repente se activa, se vuelve loco principalmente, y tenemos a veces cambios trastornos hematológicos, la anemia hemolítica con retis principalmente, una leucopenia, hasta 2 o más ocasiones, linfopenia, menos de 1500 principalmente, y trombocitopenia, menor de 100.000 por milímetro cúbico en la ausencia de principalmente. Entonces son trastornos clínicos de laboratorio y los trastornos inmunológicos, que es el último, anti-DNA, que son DNA con títulos normales, anti-SMIT, presencia de anticuerpos con antígeno nuclear especialmente, con positividad, anticuerpos contra los políticos basados en niveles equilibrados de anticuerpos IgG, anticadenicina, con positividad pruebas anticoagulativos y con campos estándar. El VRL falso positivo principalmente, que es muy importante, y los anticuerpos antinucleares, con técnicas principalmente de inmunofluorescencia o técnicas equivalentes y en cualquier momento y en conciencia fármacos relacionados con síndromes de mucosimulación por fármacos principalmente en pacientes. Estos criterios son 11 principalmente. Son 11. Tenemos que tener mínimo 4 de ellos para poder decir que es si se presenta o no se presenta el paciente por ello principalmente. Entonces, en la patogenia, a veces el lupus es muy complejo principalmente. El daño de los tejidos ya está causado principalmente por anticuerpos patógenos, por los principalmente. Es lo que dice el libro principalmente. Entonces, persiste la presencia de células T, células B, células T, patógenas y tiene múltiples componentes principalmente. Y ahí vamos a encontrar un incremento de los autoantígenos, que son los principales antígenos, y la hiperactividad de células T, células B, por falta de interrupción del proceso de múltiples redes reguladoras principalmente. No hay quien detenga el proceso inflamatorio, el paciente sigue creciendo, activándose principalmente el paciente. Entonces, tenemos ciertas susceptibilidades principalmente. Cada uno de ellos tenemos cada uno de nosotros somos susceptibles a ciertas patologías principalmente.
Y hay genes protectores, no son genes inmunosuficientes, no los protegen, al contrario, los afectan principalmente. Estímulos ambientales, la luz ultravioleta en los sol a veces hace que se induzca con mayor actividad principalmente, nos va a inducir una apoptosis de células térmicas que provoca hacer la presentación de autoantígenos de la proteína de RNA y la proteína de DNA en los fosfolípicos en el semi-simultáneo principalmente del paciente, cada uno de ellos. Esto es lo que quiero hablar con ustedes nada más. Los autoanticuerpos patógenos están relacionados con moléculas propias principalmente. Entonces, es el repertorio normal con antígenos propios incluyen las siguientes características de la mayoría principalmente de los anticuerpos. Son inmunoglobulinas IgM, que tiene avidez débil por antígenos propios y tiene una activación cruzada con múltiples antígenos principalmente. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. Y los autoantígenos patógenos son diferentes, son el IgG, tienen avidez alta por los antígenos propios y poseen necesidad explosiva principalmente del paciente, que es muy importante. Y también tenemos los anticuerpos contra antígenos propios con avidez alta, a partir de muchos genes de inmunoglobulinas diferentes. Y tienen a proceder de una pocas familias preferidas, lo que sugiere procedente de las células de madre inicial con actividad del antígeno principalmente del paciente. Sí, vamos a ver todo esto, vamos a hablar principalmente de cada uno de ellos y vamos a hablar de cada uno de ellos. Ciencia ficción. Si no conocemos inmunología, vamos a ver. Esto es pura inmunología. Se quedan así serios. La inmunología es fisiopatología. No es inmunología en sí, sino es. Si ustedes van a dar a un paciente diabético, van a darle el proceso inflamatorio a nivel renal o a nivel vascular, el proceso diabético. Si ven un paciente hipertenso, lo mismo, principalmente una reacción inflamatoria, van a tener todo esto principalmente. Y a veces, esto es lo que dice el Kevin. La otra plática es, tengo otra plática que doy en el grado y sacada del libro de Píndaro o de Olavarri, son las mismas, nada más hay diferentes formas de observar todo esto. Quedaron muy serios y no hemos entrado ni en la cuarta parte de lo que es entonces, el lupus es una enfermedad autoinmune de origen desconocido que desconoce nuestro sistema inmunológico y provoca formación de autoantígenos IgG, IgM. La IgG es la que nos da más problemas. La IgM es el efecto que está dentro de nuestro cuerpo, que nos afecta en cada uno de ellos. Y tenemos, es muy, yo digo que el lupus es el gran simulador, simula muchas cosas. Simula a veces un síndrome febril, simula a veces un proceso dérmico, simula un proceso hematológico, un proceso neurológico, un proceso a nivel del corazón, a nivel renal. A veces estamos viendo muchas cosas totalmente. Y si no leemos nada de inmunología, vamos a estar fríos totalmente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Lo veo muy... ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, nos vemos cuando. Mañana. Martes. Martes. ¿Cuántos son? 30. Todos presentes.
Cifuentes, Presente. Ruiz, Rodríguez, Palafox, Presente. Nájera, Presente. Moreno, Presente. Montoya, Miranda, Miramontes, Presente. Maciel, Presente. Toledo, Presente. Los Dos López, Presente. Limón, Presente. Leiva, Presente. Guerrero, Presente. Castelo, Presente. Los García, Presente, solo García Milán. García Altarat, ¿no vino? Gámez, Fuentes, Presente. Peñas, Loza, Presente. Domínguez, Cerón, Presente. Cero. Presente. Cárdenas, Presente. Arcega, Presente. Arredondo, Presente. Arce, Presente. Álvarez, Presente. Luis, cuando vemos el martes, si Dios quiere. Con el mismo tenor. Sí. Por favor, Si Dios nos deja.